Hola amigos, les traigo la continuación de los capítulos anteriores. Recuerden que si les gustan este tipo de fics suscríbanse, que voy a estar muy activo subiéndolos. Bien, ahora una pequeña aclaración, no soy dueño del fanfic ni de su historia original, créditos a sus respectivos creadores, igualmente en los comentarios dejaré el link de la historia. Para entonces Harry ya había guardado su libro, logrando colocar la bolsa en el primer compartimento. Bajaron del tren, Harry tembló levemente ante el aire frío de la noche, envolviendo esta capa un poco más fuerte, antes de mirar a su alrededor con asombro. La mayoría de los estudiantes mayores se dirigían hacia una voz retumbante que probablemente se podía escuchar desde el otro lado de la estación. Primeros años. Los primeros años aquí. Ya hubo algunos primeros años apiñados alrededor del gigante hombre con el que Harry consiguió a Hedwig. Fue una espera bastante corta durante el resto de los primeros años. Hagrid parecía no notarlo hasta el momento. Fue entonces cuando se detuvo el último de los primeros años en que Hagrid volvió a hablar. Bien, muchachos, vamos, síganme, más primeros años. Cuidado con tus pasos ahora. Los primeros años me siguen. Resbalándose y tropezando, siguieron a Hagrid por lo que parecía ser un camino empinado y estrecho. Estaba tan oscuro a ambos lados que Harry pensó que debía haber árboles gruesos allí. Nadie habló mucho y se concentró simplemente en recorrer el camino con el que Hagrid no tuvo problemas. En un segundo podrán ver por primera vez Hogwarts, gritó Hagrid por encima del hombro, simplemente en esta curva. Hubo un fuerte oh. El estrecho camino se había abierto repentinamente al borde de un gran lago negro. Ubicado en lo alto de una alta montaña al otro lado, con sus ventanas brillando en el cielo estrellado, había un vasto castillo con muchas torretas y torres. Era como si el castillo fuera una mano gigante y extraña que buscaba las estrellas. Harry solo podía mirar con asombro, el castillo parecía iluminarse cuando doblaron la esquina. No más 4 por barco. Hagrid llamó, señalando una flota de pequeños barcos estacionados en el agua junto a la orilla. Harry y Neville lideraron el camino hacia un barco, seguidos por Greengrass y Davis. Había un poco de conmoción más abajo. Oye. Ustedes siéntense ahora. Ahora no hay más de 4 por barco. Una vez que todos se establecieron, Hagrid hizo otro recuento. ¿Todos dentro? Gritó Hagrid, que tenía un barco para él solo. En ese momento, adelante. Y la flota de pequeños barcos se alejó de repente, deslizándose por el lago, que era tan liso como el cristal. Todos guardaron silencio, mirando fijamente el gran castillo que se alzaba sobre nuestras cabezas. Se alzaba sobre ellos a medida que navegaban cada vez más cerca del acantilado en el que se encontraba. Viajar a través del lago era una experiencia que atesoraría por siempre, la sensación era etérea en cierto modo. La superficie del lago, bastante tranquila y parecida a un espejo, que brilla desde las estrellas, la luz ambiental del castillo, las linternas de los barcos. Seguramente una magia por sí sola. Harry se dio cuenta tardíamente de que había una barra de salud flotando debajo de su bote por un breve momento antes de rodear a los demás. Esto continuó hasta que llegaron cerca del acantilado. En realidad no le preocupó demasiado después de darse cuenta de que simplemente era curioso. Cabeza abajo. Gritó Hagrid cuando los primeros barcos llegaron al acantilado. Todos doblaron la cabeza y los pequeños barcos los llevaron a través de una cortina de hiedra que ocultaba una amplia abertura en la pared del acantilado. Los llevaron a lo largo de un túnel oscuro, que parecía llevarlos justo debajo del castillo, hasta que llegaron a una especie de puerto subterráneo, donde treparon a rocas y guijarros. Subieron por un pasadizo en la roca después de la lámpara de Hagrid y finalmente salieron a la hierba lisa y húmeda justo a la sombra del castillo. Subiendo un tramo de escaleras de piedra, se agolpaban alrededor de una enorme puerta de roble. ¿Toad lume ahí sí? Muy bien. Hagrid levantó un puño gigantesco y llamó 3 veces a la puerta del castillo. La puerta se abrió y reveló que la profesora McGonagall vestía una túnica verde esmeralda esta vez. Los primeros años, profesor McGonagall, dijo Hagrid. Gracias, Hagrid. Yo los tomaré desde aquí. Ella abrió la puerta de par en par. El vestíbulo de entrada era grande, los muros de piedra estaban iluminados con antorchas encendidas como las de Gringotts, el techo era demasiado alto para distinguirlo y una magnífica escalera de mármol frente a ellos conducía a los pisos superiores. Siguieron al profesor McGonagall a través del suelo de piedra señalizado. Harry podía oír el zumbido de cientos de voces desde una puerta a la derecha, el resto de la escuela ya debe estar aquí, pero el profesor McGonagall mostró los primeros años en una pequeña cámara vacía junto al pasillo. Se agolparon, parados bastante más cerca unos de otros de lo habitual, mirando nerviosamente.
Bienvenido a Hogwarts, dijo el profesor McGonagall. El banquete de inicio de semestre comenzará en breve, pero antes de que ocupen sus asientos en el gran salón, serán clasificados en sus casas. La clasificación es una ceremonia muy importante porque, mientras estés aquí, tu casa será algo así como tu familia dentro de Hogwarts. Tendrás clases con el resto de tu casa, dormirás en el dormitorio de tu casa y pasarás tiempo libre en la sala común de tu casa. Las 4 casas se llaman Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw y Slytherin. Cada casa tiene su propia historia noble y cada una ha producido brujas y magos excepcionales. Mientras estés en Hogwarts, tus triunfos te harán ganar puntos de la cámara, mientras que cualquier incumplimiento de las reglas te hará perder puntos de la cámara. Al final del año, la cámara con más puntos recibe la Copa de la Cámara, un gran honor. Espero que cada uno de ustedes sea un orgullo para cualquier cámara que se convierta en suya. La ceremonia de clasificación tendrá lugar en unos minutos frente al resto de la escuela. Os sugiero que todos os arregléis lo mejor que podáis mientras esperáis. Regresaré cuando estemos listos para usted, dijo el profesor McGonagall. Por favor, espere en silencio. Harry no prestó atención al repentino estallido de conversaciones, escuchó débilmente a alguien decir que tal vez tendrían que luchar contra un troll y que había una prueba de algún tipo. Entonces sucedió algo que lo hizo saltar aproximadamente un pie en el aire, varias personas detrás de él gritaron. ¿Qué es él? Él jadeó. Lo mismo hizo la gente que lo rodeaba. Una veintena de fantasmas acababan de atravesar la pared trasera. De color blanco perlado y ligeramente transparentes, se deslizaron por la habitación hablando entre ellos y apenas mirando los primeros años. Parecían estar discutiendo. Lo que parecía un monésito gordo decía, perdona y olvida, deberíamos darle una segunda oportunidad. Mi querido fraile, ¿no le hemos dado a Peeves todas las oportunidades que se merece? Nos da a todos mala fama y ya sabes, en realidad ni siquiera es un fantasma, ¿qué están haciendo todos aquí? Un fantasma con gorguera y medias se había dado cuenta de repente de los primeros años. Harry notó que algunos de ellos tenían marcadores Life Guest, otros tenían misiones diarias, solo un par no tenían ninguno. Nadie respondió. Nuevos estudiantes. Dijo el fraile gordo, sonriéndoles. A punto de ser ordenado, supongo. Algunas personas asintieron en silencio. Espero verte en Hufflepuff. Dijo el fraile. Mi antigua casa, ya sabes. Sigue adelante ahora, dijo una voz aguda. La ceremonia de clasificación está a punto de comenzar. El profesor McGonagall había regresado. Uno por uno, los fantasmas se alejaron flotando a través de la pared opuesta. Aunque el fraile hizo un gesto con el pulgar hacia arriba antes de pasar, provocando al menos algunas sonrisas. Harry, estando lo suficientemente cerca del profesor, pudo oírla quejarse de los fantasmas que buscaban favores para sus casas. Formad una fila ordenada y seguidme si queréis. Una vez seguro de que estaban listos, el profesor los condujo fuera de las cámaras y a través de las puertas dobles delanteras. Más allá de la puerta había una vista increíble, quizás miles de velas flotando sobre las 4 mesas. Cada uno dispuesto con brillantes platos, copas y utensilios dorados. Cerca del otro extremo del salón había otra mesa larga, en esta de la que se sentaban los distintos profesores. El profesor McGonagall dirigió los primeros años hasta aquí, de modo que se detuvieron en una fila frente a los demás estudiantes, con los profesores detrás de ellos. Los cientos de rostros que los miraban parecían linternas pálidas a la luz parpadeante de las velas. Dispersos aquí y allá entre los estudiantes, los fantasmas brillaban como plata brumosa. Principalmente para evitar todas las miradas, Harry miró hacia arriba y vio un techo negro aterciopelado salpicado de estrellas. Apenas escuchó a una niña susurrar algo sobre Hogwarts History, probablemente refiriéndose al techo. Su atención se centró nuevamente en la mesa, allí a la cabeza de todo estaba el director, Albus Dumbledore, quien también estaba mirando a los otros estudiantes más nuevos. Por supuesto, había otros adultos diferentes, la mayoría de ellos susurrando a cada uno de sus vecinos, algunos aunque también estaban a la altura de los nuevos estudiantes. Uno en particular era un hombre vestido de negro que miraba fijamente a Harry. Por supuesto, después de un parpadeo, el hombre simplemente miró hacia otro lado. Fue entonces cuando el profesor McGonagall llamó su atención. En algún momento el profesor sacó un taburete con un sombrero de mago, francamente parecía deshilachado y tenía algunas manchas aquí y allá. En opinión de Harry, también le vendría bien un poco de lavado. El sombrero cambió de repente, arrugándose en una vaga forma de cara, un desgarro cerca del ala formando una boca antes de que comenzara a cantar.
Mirándolo fijamente y escuchando, Harry se sintió aliviado de que no fuera a pasar nada demasiado escandaloso. También había oído a algunos otros aliviados. Un poco de murmullo en el salón se convirtió en aplauso cuando el sombrero terminó de cantar. Luego, el profesor McGonagall desplegó un pergamino y se acercó al taburete. Cuando te llame, te pondrás el sombrero y te sentarás en el taburete para que te ordenen, Ana Abbott. Una muchacha de cara rosada y coletas rubias se salió de la línea, se puso el sombrero, que le cayó sobre los ojos, y se sentó. Un momento de pausa. Uflepuf. Gritó el sombrero. La mesa de la derecha vitoreó y aplaudió cuando Ana fue a sentarse en la mesa de Uflepuf. Arribió el fantasma del fraile gordo saludándola alegremente. En la lista iba, aparentemente en orden alfabético. A Harry no le importó particularmente, ya que la mayor parte del tiempo lo habían olvidado y se había acostumbrado a ser elegido último. Al menos aquí no sería tan olvidado. Echando un vistazo rápido a su alrededor mientras el sombrero tardaba unos momentos más en deliberar, Harry se sintió un poco arrepentido de que ser olvidado aquí probablemente no fuera posible. Ya algunos ojos se apartaron mientras miraba a su alrededor. Algunos estudiantes tardaron un momento en ser ordenados, otros un poco más, pero otros apenas tuvieron un momento antes de gritar por una casa. Harry no pudo discernir ninguna rima o razón para sus elecciones. Incluso hubo un par de gemelos que también fueron separados en dos casas diferentes. Seguramente demostrar que ni siquiera la familia es garantía de elección de casa. Por apenas un momento Harry tuvo dudas sobre la situación, si realmente pertenecía o no, antes de descartar tal pensamiento. Él estaba aquí ahora así que no había vuelta atrás. Potter, Harry. La sala estalló en susurros, Harry lo ignoró en su mayor parte. Sin embargo, notó que un par de profesores se inclinaron hacia adelante, especialmente el director. Mientras tomaba asiento, lo último que vio fue todo el pasillo observándolo antes de que el borde le cubriera los ojos. Qué curiosidad tiene tu vida, señor Potter. ¿Sabes cuánto tiempo ha pasado desde que ordené algo de tu tipo? Una pequeña voz susurró en su mente. Oh, no te preocupes, nadie más que nosotros dos lo sabrá jamás, no puedo revelar tus secretos. Ahora, pasemos a clasificar al joven jugador. Sí, siento sed de conocimiento, pero solo así, no hay ningún impulso real para buscarlo a menos que tenga un propósito. Mucho ingenio y sabiduría, por supuesto. Demasiado cauteloso cuando es necesario, pero no puedo sentir ninguna ambición real, aunque sí mucha astucia. Trabajador, sí, pero demasiado reservado. Un buen sentido de justicia, mucha caballerosidad, pero no mucha osadía, al menos no todavía. Harry solo pudo arrugarse la cara confundido durante todo el proceso. Sí, Tudona sé que esto sea especialmente difícil. Hay muchas razones para enviar a cualquier casa y, sin embargo, muchas razones para descartar todas y cada una de ellas. Dime Harry James Potter, ¿a dónde te gustaría ir? Pensó en el viaje en tren, en los diarios de su madre, tratando de centrarse en todo lo que pudiera recordar sobre las casas. Estaría decidido a enorgullecer a todos y a afrontar cualquier desafío que pueda surgir. De una forma u otra. Ah, ya lo veo. Como dije antes, déjame hace que el proceso sea una tarea ardua para ver quién puedes ser. Aún así, ahora veo al personaje, será mejor que sea. Gryffindor. Harry escuchó el sombrero gritar la última palabra a todo el salón. Se quitó el sombrero y caminó temblorosamente hacia la mesa de Gryffindor. Se sintió tan aliviado de que el sombrero no le contara a todo el mundo su habilidad, que apenas se dio cuenta de que estaba recibiendo la ovación más fuerte hasta el momento. Perky el prefecto se levantó y le estrechó la mano vigorosamente, mientras los gemelos Weasley gritaban. «Tenemos a Potter. Tenemos a Potter». Harry se sentó frente al fantasma en el volante que había visto antes. El fantasma le dio una palmadita en el brazo, dándole a Harry la repentina y horrible sensación de que acababa de sumergirlo en un balde de agua helada. Una vez que la sala se calmó un poco, el profesor McGonagall continuó clasificando al resto de los estudiantes. El último estudiante acababa de sentarse en Slytherin, el profesor tomó el taburete y se trasladó a una habitación lateral. En ese momento el director se puso de pie y llamó la atención. Albus Dumbledore estaba radiante hacia los estudiantes, con los brazos bien abiertos, como si nada le hubiera complacido más que verlos a todos allí. «Bienvenido». Él dijo. «Bienvenido a un nuevo año en Hogwarts. Antes de comenzar nuestro banquete, me gustaría decir algunas palabras. Y aquí están. Idiota. Blueberry. Qué rareza. Modificar. Mulumesk». Se volvió a sentar. Todos aplaudieron y vitorearon.
Harry no quedó muy impresionado, escuchó a un estudiante preguntarle a un prefecto si Dumbledore estaba enojado. Se distrajo cuando la comida apareció de repente y escuchó la respuesta. Nunca había visto tantas cosas que le gustara comer en una mesa. Varias carnes asadas, muchas carnes fritas también, muchas variaciones de papa, pudín de Yorkshire, algunas verduras, salsa, algunas salsas y, por alguna extraña razón, chupetes de menta. Con un breve elogio silencioso a la magia, Harry comenzó a apilar su plato con comida. Sin embargo, sacó un poco de su copa de jugo de calabaza y no notó ningún sabor diferente. Sin embargo, alimentó su hambre un poco más de lo habitual, por lo que la poción tenía que estar funcionando. Al mirar discretamente a su alrededor, Harry notó que la mayoría de los muggles criados tenían más comida que sus contrapartes criadas mágicamente, pero solo por un margen apenas perceptible. Se detuvo para mirar boquiabierto a un niño pelirrojo cuyo plato estaba absolutamente apilado. Al menos aunque comían con cierto decoro. Eso se ve bien, dijo tristemente el fantasma en la gorguera, viendo a Harry cortar su filete. ¿No puedes? No he comido en casi 500 años, dijo el fantasma. No lo necesito, por supuesto, pero uno lo extraña. No creo haberme presentado. Sir Nicholas de Mims y Porpington a su servicio. Fantasma residente de la Torre Gryffindor. Oh, es un placer conocerlo, Sir Nicholas. Soy Harry Potter. Así que, nuevos Gryffindors. Espero que nos ayudes a ganar el campeonato de la Cámara este año. Los Gryffindors nunca han pasado tanto tiempo sin ganar. Los Slytherins han conseguido la copa 6 años seguidos. El varón sangriento se está volviendo casi insoportable, es el fantasma de Slytherin. Solo entonces Harry se dio cuenta de que la mayoría de los primeros años estaban algo agrupados. Al echar un vistazo a las otras mesas, notó mucho de lo mismo, miró la mesa de Slytherin y vio un fantasma horrible sentado allí, con ojos vacíos, una cara demacrada y túnicas manchadas de sangre plateada. En la casa de los Hufflepuff estaba sentado un fraile que estaba haciendo un gesto en medio de una historia. Una mirada a Ravenclaw reveló a una dama algo abatida con un vestido gris. Harry pensó que podría haber estado mirando con tristeza al varón sangriento. ¿Cómo quedó cubierto de sangre? Le preguntó a Seamus con gran interés. Nunca lo he preguntado, dijo delicadamente Nick, casi sin cabeza. Harry pensó que probablemente era mejor no entrometerse en los asuntos de los muertos y estaba bastante seguro de que Nick tenía una idea, pero no estaba dispuesto a desprenderse de ella. Cuando los estudiantes empezaron a reducir la velocidad de la comida, los platos cambiaron de rumbo. Los restos de comida se desvanecieron de los platos, dejándolos relucientes como antes. Un momento después aparecieron los postres. Varios tipos de helados, muchas tartas, pasteles, frutas y mucho más. Mientras Harry se servía una tarta de melaza, la conversación giró hacia sus familias. Le prestó media atención y asintió cuando correspondía. Observó a una niña de pelo tupido hablando con un prefecto pelirrojo sobre clases. Al parecer, Neville dominaba todo lo relacionado con la naturaleza. Estaba en camino de convertirse en el primer druida de este siglo. Los Weasley, por otro lado, tenían los labios bastante apretados sobre lo que querían en la vida y, en cambio, se centraban en vivir en un hogar mágico. Los temas eran bastante mansos, aunque tuvo que levantar una ceja ante las explicaciones mediocres, como si debiera saber de qué estaban hablando algunos de los niños. No fue el único que quedó fuera del circuito, ya que algunos otros estudiantes criados por muggles parecían igualmente perdidos. Afortunadamente, Hermione, la chica de pelo tupido, estaba allí para hacer las preguntas. Respondió a algunas preguntas dirigidas a él, la mayoría de las preguntas repetidas las miró fijamente antes de ignorarlas. Bueno, sabía que existía la magia, pero no cómo hacerla. Me criaron como muggle, ¿sabes? Cualquier cosa que pretenda conocer al verdadero Harry Potter es probablemente especulación y, en el peor de los casos, ficción. ¿Y tú, Neville? Oh, siempre pensé que era un petardo hasta que un día mi abuela tuvo que ir a una reunión de Wisengamot. Una pariente me estaba enseñando sobre la historia familiar cuando mencionó a los druidas. Fue muy fascinante. Y, así que la conversación continuó, cada vez que alguien intentaba centrarla en Harry, él la guiaba a otra parte. En ese momento alguien preguntó cómo murió Sir Nick. Sir Nicholas parecía extremadamente molesto, como si su pequeña charla no estuviera yendo como él quería. Así, dijo irritado. Se agarró la oreja izquierda y tiró. Toda su cabeza se desprendió de su cuello y cayó sobre su hombro como si estuviera sobre una bisagra. Obviamente alguien había intentado decapitarlo, pero no lo hizo correctamente.
Con aspecto complacido por las miradas atónitas en sus rostros, Nick, casi sin cabeza, giró la cabeza hacia su cuello, tosió y dijo: «Lo siento por eso, ahora sí me disculpan». Flotó a través de la persona que le preguntó, yendo a conversar con otro fantasma. Harry volvió a mirar con curiosidad la mesa principal. Una vez más pilló al profesor vestido con túnicas oscuras alejándose de él. Harry tuvo que preguntar: «¿Quién es el profesor con túnicas oscuras?» «Profesor Snape. Enseña pociones, pero no quiere, todos saben que busca el trabajo de Quirrell. Sabe muchísimo sobre las artes oscuras, Snape. Supongo que es un profesor estricto pero justo. Por lo que escuché, solía ser terrible con los demás estudiantes de otras casas. Supongo que fue simplemente él quien encontró lo que funciona y lo que no. Aún así, conoce su profesión, por lo que es mejor tomar notas y prestar atención mientras está en su clase». Perky explicó, desviándose también de su pregunta para explicar a los demás profesores, principalmente para el beneficio del primer año. Severus Snape. Harry estudió curiosamente al hombre, recordando que su madre los mencionó varias veces en sus diarios. Honestamente estaba esperando a otra persona, especialmente considerando cómo su madre le explicó al hombre. Sin embargo, esta persona probablemente cambió desde la última vez que Lily y ellos hablaron. Harry esperaba con ansias la clase, era uno de sus intereses. A estas alturas los estudiantes empezaban a cansarse, más aún en los primeros años. Por fin, los postres también desaparecieron y el profesor Dumbledore se puso de pie nuevamente. La sala quedó en silencio. Solo unas pocas palabras más ahora que todos estamos alimentados y regados. Tengo algunos avisos de inicio de mandato que darte. Los primeros años deben tener en cuenta que el bosque en el terreno está prohibido para todos los alumnos. Y algunos de nuestros estudiantes mayores también harían bien en recordarlo. Los ojos centelleantes de Dumbledore brillaron en dirección a los gemelos Weasley. El señor Filch, el conserje, también me ha pedido que les recuerde a todos que no se debe utilizar magia entre clases en los pasillos. Las pruebas de Quidditch se llevarán a cabo en la segunda semana del período. Cualquier persona interesada en jugar para los equipos de su cámara debe comunicarse con Madame Och. Y por último, debo decirles que este año, el pasillo del tercer piso a la derecha está fuera del alcance de todos aquellos que no desean morir de una muerte muy dolorosa. Harry miró a los otros estudiantes, algunos habían soltado algunas risas nerviosas e incómodas, esperando que fuera una broma. Él no esperaba eso, y aparentemente tampoco lo esperaban los estudiantes mayores que murmuraban entre ellos. «Y ahora, antes de irnos a dormir, cantemos la canción de la escuela», gritó Dumbledore. Harry notó que las sonrisas de los otros profesores se habían vuelto bastante fijas. Dumbledore movió un poco su varita, como si estuviera tratando de sacar una mosca del extremo, y de ella salió volando una larga cinta dorada, que se elevó por encima de las mesas y se retorció, como una serpiente, en palabras. «Cada uno elige su canción favorita», dijo Dumbledore, «y allá vamos». Y la escuela gritó durante toda la canción. Harry apenas pudo seguir el ritmo y con los ojos muy abiertos miró a su alrededor desconcertado. Los últimos en terminar fueron los gemelos Weasley, que cantaban una marcha fúnebre muy lenta. Dumbledore dirigió sus últimas líneas con su varita y cuando terminaron, fue uno de los que aplaudió más fuerte. «Ah, la música», dijo secándose los ojos. «Una magia más allá de todo lo que hacemos aquí. Y ahora, hora de dormir. Fuera de tu trote». En este punto los estudiantes realizaron un éxodo masivo fuera del gran salón. Los prefectos, por el contrario, les llamaban todos los primeros años de su casa, o al menos los del quinto año. Harry observó a Perky mientras llamaba a sus compañeros de año, y solo notó un leve ceño fruncido de molestia mientras miraba hacia la mesa. Siguiendo su mirada notó a una chica riendo y charlando con un grupo de amigos, ella también llevaba una placa. Cuando la mitad de la sala ya había logrado salir, el último de su clase finalmente se había unido en torno al prefecto. Se había dirigido lentamente hacia las puertas gigantes, rodeándolas a lo largo del camino. «Primeros años. ¿Son todos así?», Perky preguntó, girándose hacia su izquierda solo para fruncir el ceño levemente antes de hacer otro recuento. «Bien, sígueme, ahora te llevaré a las salas comunes de nuestra casa. Manténganse en una fila ordenada de 2, por favor». Con esto Perky los guió por los pasillos del castillo. La mayoría de los estudiantes estaban saciados y al borde del letargo, aún así giraban para contemplar su entorno. Muchos retratos con paisajes fantásticos, unos cuantos habitantes dando la bienvenida a los nuevos estudiantes, otros durmiendo tranquilamente.
La caminata parecía larga, pasaban por pasadizos, subían cerca de una cantidad interminable de escaleras, pasaban y atravesaban tapices. Perky iba a un ritmo bastante tranquilo, explicando algunas cosas aquí y allá lo mejor que podía, sabiendo lo cansados que estaban los primeros años. El niño solo podía quedarse boquiabierto mientras pasaba por varias cosas, su HUD se iluminaba con pequeñas notificaciones en cada rincón, pequeños detalles que revelaban cosas ocultas. Curiosamente, había signos de exclamación descoloridos, no estaban descoloridos de una manera que afirmara que no se había adquirido experiencia, sino que se debía cumplir un requisito de nivel. Algunos retratos incluso tenían signos de exclamación plateados encima, lo que indicaba misiones diarias, y otros indicaban misiones semanales. Para entonces ya habían llegado aparentemente cerca de la cima del castillo, deteniéndose frente a un retrato de una dama de aspecto hogareño. Harry no podía decir si era el estilo del vestido o si estaban embarazadas en ese momento, pero la hacía parecer bastante grande para una mujer. También había otro marcador de misión. Presta atención ahora, esta es la entrada a nuestra sala común, así como a nuestros dormitorios. Está custodiado por este retrato, así que recuérdalo claramente. La contraseña es Caput Draconis. La última parte se la dijo en voz alta al retrato, quien asintió antes de avanzar. Todos avanzaron a toda prisa, un par de estudiantes necesitaban una ventaja. Un poco más allá había una habitación de aspecto bastante acogedor con varias sillas blandas esparcidas por todas partes. Al ser una torre, la sala era circular, solo había unos pocos estudiantes que trabajaban furiosamente en algún rollo de pergamino. Perky, sin darse cuenta, saludó a otro prefecto, probablemente desde hace un año antes de llamar su atención una vez más. Bien. Bienvenido a las salas comunes de Gryffindor. Los dormitorios de los niños están subiendo las escaleras a la izquierda, los de las niñas a la derecha. Chicos, si me seguís, chicas, si seguís a la señorita Shaw. Os mostraremos vuestros dormitorios. Oh, señora Shaw, necesitamos hablar después de esto. Ante esto, Perky miró fijamente a las chicas que estaban en un rincón charlando y riéndose. El otro prefecto asintió con severidad. Fue un día largo, al menos ahora que finalmente estaban en sus dormitorios. Había 5 carteles de 4 con cortinas de terciopelo de color rojo intenso colgadas. Sus baúles ya habían sido sacados, pero aún no habían sido almacenados. Muy bien, muchachos, este es su dormitorio. Dependerá de ustedes mantenerlo. Puedes elegir tu cama, ten en cuenta que después de esta semana probablemente permanecerán así durante toda tu estadía. El toque de queda es a las 22 horas, momento en el que se espera que regreses a las salas comunes. Se espera que usted solo cumpla con un cronograma razonable. No podrás salir de tu sala común hasta las 7 am. Esto debería permitirle tener suficiente tiempo para desayunar en el gran salón y regresar para recoger sus suministros. Los horarios de clase se entregan a las 8 am. Descansa un poco, mañana es lunes, durante la primera semana estaré abajo para asegurarme de que te levantes para la primera semana escolar de clases, después tendrás que resolver algo. Buenas noches. Por su parte, dijo Perky, salió de la habitación. Harry y los demás comenzaron a prepararse para ir a la cama y a elegir sus camas. Harry eligió el que estaba contra una pared sin ventana, Ron Weasley eligió el que estaba al lado del suyo con una ventana a su derecha. Neville eligió la del otro lado, una ventana a la izquierda de la cama. Esto dejó a Dean Thomas con la única cama con ventanas dobles y a Seamus Finnegan cerca de la puerta de la escalera. A nadie pareció importarle la configuración, y aparentemente le vino muy bien a Dean, ya que afirmó que tenía una buena vista del lago y el bosque. Parecían tener una pequeña ráfaga de un segundo viento y todavía no tenían ganas de irse a dormir. Harry había notado un par de escondites escondidos alrededor de su cama, bien escondidos por alguna razón. Había al menos uno en cada cama. Tendría que comprobarlos en algún momento. ¿Cuál fue tu primera magia? Dean preguntó, apoyado contra la cabecera, mientras jugaba con un balón de fútbol en miniatura. Recuerdo haberle devuelto el balón a otro jugador, no quería que marcara. El partido estaba empatado y solo nos quedaba un minuto en el cronómetro. La pelota se salió directamente de su camino, haciéndolos fallar. Tomé el control y gané el partido para nuestro equipo. Ah, eso hace que el mío suene tonto. Recuerdo haber convocado el tarro de galletas desde el estante. Por supuesto que mamá gritó al respecto, me envió a la cama sin uno durante una semana. Los esquiroles detienen eso. Ron se quejó y recogió a su rata mascota que mordisqueaba su almohada. ¿Y tú, Seamus? Cuando tenía 5 años prendí fuego a mis verduras.
Mamá estaba orgullosa pero molesta por eso, por supuesto, no estaba en lo más mínimo feliz. Tuvieron una discusión al respecto, pero no pasó nada, no creo, de todos modos. ¿Qué eres, Harry? ¿Convertir el cabello de alguien en un color diferente? No, apuesto a que fue una aparición. Seamus estaba entusiasmado con eso por alguna razón. Aún así, el otro también le pareció curioso a Harry. No recuerdo si hacía magia antes de que me la dieran a mi tía, pero sí recuerdo que cuando estábamos jugando al escondite me encontraron, pero no pudieron verme. Por supuesto, mi tía también me enseñó a hacer magia, así que supongo que eso es algo bueno. Harry levantó la vista después de jugar con su pijama solo para notar que todos lo miraban con asombro. ¿Qué? ¿Estabas haciendo magia, como, sin varita? Ron dijo incrédulo. Harry le dio a Ron una mirada divertida, antes de levantar lentamente la mano y golpear la parte superior de su pijama, cambiando sus rayas blancas a un azul oscuro. Mi tía no quería que causara problemas con magia accidental, así que me enseñó algunas cosas. Ella dijo que creció con mi madre y que esa madre causaba muchos problemas cuando estaba emocional. Entonces mi tía dijo que si no tenía magia para causar tales problemas, ¿qué daño había en ello? También me dijo que al tío no le gusta la magia, así que supongo que todo salió bien. Este fue otro momento que Petunia tuvo que explicar poco después de que Harry comenzara a aprender. Malvado. ¿Puedes enseñarme eso? Los otros chicos asintieron después de que Ron les preguntó, claramente igualmente sorprendidos. Aunque Neville tenía una mirada reflexiva. Quizás mañana se esté haciendo tarde. Además tenemos clases, ¿recuerdas? Neville aún no quería mostrar su magia y ya era tarde. En ese momento estalló una ola de bostezos y los otros tres aceptaron ese razonamiento a regañadientes. No sin antes recibir la promesa de Harry de mostrárselos mañana después de clases y de conocer la historia de Neville. Una a una las cortinas se cerraron, cada una de ellas se alejó para soñar. El corazón de Harry latía un poco más rápido, contemplando cómo sería el día siguiente antes de que él también se quedara dormido. Hola, a un pequeño espacio publicitario, para pedirles que si les está gustando el fanfic, que por favor se suscriban, así les llegan avisos de nuevas actualizaciones y me ayudan a mí al ayudarme a crecer. Capítulo 9. Primer día. Había mucha gente mirándolo boquiabierta, hablando como si no estuviera allí, eso lo puso un poco nervioso. Sin mencionar que lo distrajo de la búsqueda de caminos, estaba bastante seguro de que esa persona retrocedió para echar otra mirada, al menos 2 veces ahora. Harry realmente deseaba que le proporcionaran algún tipo de mapa. Seguramente después de 1000 años había que hacer al menos una pareja. Estaba usando parte de su tiempo libre para distraerse, como excusa para explorar más instancias y cachés también. No tenía sentido pedir indicaciones a los locales, que eran los fantasmas y las pinturas. Los retratos solo se preocupaban por los chismes, y el único fantasma útil era el fantasma de su casa, Sir Nicholas. Intentó realizar las misiones diarias, pero por alguna razón no funcionaban actualmente. Al menos se dio una pista de que se activaban en determinados momentos, la mayoría de ellos mucho después del toque de queda. Regresa a las 11 p.m. para activar esta misión. Los fantasmas residentes que pudo encontrar actualmente también fueron menos comunicativos y cambiaron de tema. Pero lo mejor era evitar el poltergeist, Peeves. Tendían a distraer y engañar cuando era posible, además de hacerle bromas inofensivas a cualquiera. Peor aún hasta ahora fue el cuidador Filch. El hombre fue bastante grosero según Harry, aunque hizo todo lo posible para evitarlo cuando fue posible. Había algo extraño con ese hombre, seguramente la mayoría de sus problemas podrían haberse solucionado con un movimiento de varita, ¿verdad? Quizás fue uno de los que no se molestó en hacerlo o algo así. A Harry no le importaba especialmente, siempre y cuando se mantuviera alejado de los problemas, especialmente de las personas que parecen buscar algún tipo de error. Ayudada e instigada por su gata igualmente gruñona que no estaba lejos de Filch, la señora Norris. En opinión de Harry, las cosas no estaban tan mal, en realidad había más confusión y asombro. Aunque se sentía un poco desencantado. Las clases, aunque interesantes, parecían tranquilas, al menos por el momento. La mayor parte era trabajo teórico y, en cierto modo, tenía sentido. Después de todo, no es necesario dar hechizos a preadolescentes y adolescentes que podrían remodelar el mundo sin instrucción. Pensó en el comienzo del día. La transfiguración fue increíble en opinión de Harry, especialmente porque la profesora se reveló como un gato cuando sonó la campana.
Se había sentado, había comenzado a prepararse para la clase, aparentemente compartían las mañanas con los Ravenclaws, un doble período de transfiguración seguido de un período de historia. Sobre el escritorio había un gato atigrado gris que movía la cola hacia adelante y hacia atrás tranquilamente, aunque las marcas le resultaban bastante curiosas a Harry. Por lo general, las formas y patrones simétricos no existían en la naturaleza. Aún así, era bastante nuevo en el mundo mágico. ¿Qué sabía? Los estudiantes entraron, algunos incluso se quedaron sin aliento, después de haber regresado corriendo a los dormitorios. Harry se mostró solo un poco comprensivo, trató de planificar un poco las próximas clases, aprovechando también al máximo la bolsa de retención. Seguramente podría haber utilizado su inventario personal, pero no quería preguntas incómodas al respecto. Sonó la campana y un momento después el gato saltó del escritorio, transformándose a mitad de camino en el profesor McGonagall. Bien, ya están todos aquí, ahora sigamos adelante, fue todo lo que dijo antes de cerrar la puerta con un movimiento de su varita, ignorando con gracia las miradas atónitas de la clase. Una vez terminada, comenzó su primera conferencia. La transformación es una de las magias más complejas y peligrosas que aprenderás en Hogwarts, dijo. Cualquiera que juegue en mi clase se irá y no regresará. Has sido advertido. Luego transformó su escritorio en un cerdo y regresó. Todos quedaron muy impresionados y no podían esperar para empezar, pero pronto se dieron cuenta de que no iban a transformar los muebles en animales durante mucho tiempo. La lección continuó a partir de ahí. Es más que tocar tu varita 3 veces y decir el hechizo. Se necesita concentración y visualización para lograr que la magia cumpla tus órdenes. Sepa esto también, se necesita más que estética para darle vida a una creación, debe visualizar cómo estará viva. Dios mío, la cantidad de transfiguraciones deformes que he presenciado, por no hablar de las frías y sin vida perfecciones, siguen adelante. Hubo muchas aplicaciones por las que pasó volando la mente de Harry, el potencial de tal habilidad sería un multiplicador de fuerza para él. Aún así, primero la teoría y después la práctica. Tenía sentido, no quiero que niños de 11 años cambien el mundo que los rodea a todos a voluntad. Aún así Harry pensó que sería uno de sus favoritos, era la capacidad de cambiar un objeto por otro. Para tu primera tarea, investigarás los peligros de la transfiguración, espero al menos 2 fuentes. También necesitaré una cita de un estudiante mayor, así como el nombre del estudiante. Espero al menos 15 centímetros de pergamino. Despedido. ¿Peligros de la transfiguración? Pensó Harry antes de aceptar la tarea. Encuentre y lea sobre transfiguración, requisitos. 2 fuentes de accidentes de transformación, una cita de un estudiante mayor, fuentes adicionales, opcionales, de accidentes de transformación, bono, las cotizaciones deben ser de Ouli/One. Estudiantes. Harry sintió curiosidad por esto, no se indicaron recompensas reales, seguramente no hubo penalizaciones hasta ahora, esto le pareció sospechoso, por lo que se esforzaría por completar la tarea lo mejor que pudiera. Quizás estos fueron sus reemplazos para las misiones semanales. Algo para reflexionar, esto de ganar lo estaba confundiendo nuevamente. Hablando de eso, miró hacia el tramo de pared mientras salía de la transfiguración. Brillaba ligeramente, pero se sentía sólido al tacto. Concentrándose en ello apareció una ventana. Instancia bloqueada. Requisitos previos aún no cumplidos. Fue un poco frustrante, este era ahora el 5º que encontraba y estaba cerrado. No decía cuáles eran los requisitos, aunque tenía una idea. Quizás eran instancias de fiesta, necesitando más de una para completarlas. Uno de ellos tenía un nivel restringido, requiriendo el nivel 30 para abrirlo. Hasta ahora todavía estaba un poco alejado de ello. Vamos Harry, no queremos perdernos la historia. Podrás admirar la escuela más tarde. Sin embargo, la clase que pareció arrastrarlo todo hacia abajo fue la historia de la magia. El profesor Vince era un fantasma. Pero eso fue lo único emocionante. El espíritu tenía una voz tan aburrida que a Harry le costaba mantener la concentración. No pasó mucho tiempo después de que se dio cuenta de que Vince estaba leyendo palabra por palabra el libro. Al mirar a su alrededor, notó que un par de estudiantes se esforzaban por mantenerse despiertos y unos pocos estaban distraídos. La única excepción fue esa chica Granger. Al echar un vistazo, se dio cuenta de que ella no estaba prestando atención a la maestra y tomando notas. Más bien estaba trabajando en algún tipo de proyecto personal. También es interesante si nos basamos en el diagrama. Ella lo miró fijamente cuando se dio cuenta antes de subir su libro para bloquear su trabajo.
Se encogió de hombros levemente y asintió levemente hacia el maestro. Su mirada se suavizó, pero solo ligeramente con un resoplido. La clase parecía prolongarse, pero antes de que él se diera cuenta ya se dirigían a almorzar. Curiosamente había recibido otra búsqueda de historia, aunque esta pedía 2 rebeliones y una historia resumida. Como beneficio adicional tendría que dar su opinión sobre cómo resolver uno de los conflictos. De vuelta en el gran salón, Harry volvió a echar un vistazo a sus estadísticas. Harry James Potter. El niño que vivió. Nivel 12. Se saltó las distintas habilidades, destrezas y demás. Actualmente estaba buscando nuevamente información sobre fiestas. Todavía estaba debatiendo si debería haber invitado a Dudley a la fiesta, seguramente ya habría aprendido algo de magia, probablemente. Además, al menos estaba considerando hacérselo saber a Neville. Todavía estaba indeciso sobre Greengrass y Davis, aún no se había reunido con Bones y Abbott. Con una mueca sacó su blog de notas de negocios, buscando en la lista de prioridades. Allí, algunos de los estudiantes tenían padres que no habían recibido sus pagos y una pareja incluso eran aliados domésticos menores. Esta no era una conversación que él esperaba con ansias. Aunque al menos pudo reafirmar a un par de esos aliados menores, que se mantuvieron actualizados y siguieron las directrices y acuerdos. Harry, ¿quiénes son estas personas? Hermione notó originalmente el blog de notas aparentemente mugle y echó un vistazo porque sintió que era justo desde el principio. Para cualquier otra persona, no podían leerlo, ni siquiera tan cerca como lo estaba Hermione. De hecho, no debería haber podido notarlo. Había una cantidad muy limitada de personas que podían tener acceso a esta información. Para cualquier otra persona, parecería aburrido y sin importancia. Nadie más que él, su familia inmediata por sangre, debería haber podido siquiera mirarlo, y mucho menos leerlo. También hubo escenarios muy improbables en los que alguna persona al azar mig poder notarlo. Life Quest desbloqueado. Harry cerró el cuaderno y lo metió en el bolsillo de su bata para ocultar el hecho de que lo envió a su inventario. Hermione, sé que como Mugleborn no sabes mucho sobre el mundo mágico, así que lo diré lo más educadamente posible, así que por favor mantén la voz baja. No era asunto tuyo, pero ahora sí lo es mi negocios. Con mucho gusto explicaré lo que eso significa en otro momento. El hecho de que realmente puedas ver lo que fue escrito ya debería ser bastante preocupante. Guardarás silencio sobre lo que acabas de ver. No había alzado la voz ni la había mirado ni una sola vez, aunque su corazón se aceleraba mientras observaba los que lo rodean. Hasta el momento nadie estaba prestando atención. Afortunadamente, el estudiante más cercano estaba ocupado estudiando para su próxima clase, probablemente tareas de verano. También estaban a unos pasos de distancia, por lo que probablemente no escucharon nada. Sus compañeros de año habían escupido, solo Neville estaba cerca, pero estaba ocupado con su comida. Harry también estaba muy al tanto de que aparecía una nueva notificación de Life Quest. Ni él ni Hermione se atrevieron a mirarlo. Había torcido el anillo del heredero, crearía un campo temporal de aviso, solo para estar seguro la agarró por la muñeca cuando ella estaba a punto de pararse y gritarle. Otra función temporal para congelar a alguien en su lugar por un momento. No. Ahora. Esto se ha convertido en un asunto privado y obedecerás esta orden. Había una razón por la que a los herederos no se les entregaban realmente sus anillos hasta la graduación, si es que se les entregaba. Habían heredado magias capaces de coaccionar hasta cierto punto a otros de menor prestigio. Por lo general, los herederos no los recibían hasta que alcanzaban la mayoría de 25 años. Pasarían la siguiente década aprendiendo lo que significaba ser un señora de la casa. Su caso y un par más lo fueron extremo casos, e incluso entonces dudaba que alguno de ellos tuviera acceso como él. Los anillos pasarían desapercibidos para cualquiera a menos que los mostrara. Ella quedó afectada, entrando en pánico cuando la magia se apoderó de ella. Después de un momento ella asintió con miedo. Bien. Actuarás como si nada hubiera pasado y yo hubiera respondido a tu pregunta. Hablaremos pronto sobre este asunto con nuestro jefe de cámara para discutir nuestras opciones. Hasta entonces, disfruta del almuerzo, buscaré al profesor McGonagall más tarde. Intentó tranquilizarla con una sonrisa temblorosa, que ella reconoció vacilante antes de volver a comer. Mientras tanto, Harry ya no tenía hambre, pero continuó comiendo de todos modos, mientras ignoraba la notificación dorada parpadeante en el rincón de su vista. A veces maldecía a su padre, pero entendía por qué le había dado a Harry el anillo de heredero tan pronto. También maldijo su propia estupidez al sacar el cuaderno en público.
Lo que ocurrió debería haber sido tan astronómicamente bajo, que ni siquiera valía la pena pensar en ello, y ahora tenía otra responsabilidad como heredero de la casa Potter. El libro del señorío, como él lo llamaba, estaba al revés en su opinión. No advirtió nada sobre las capacidades del anillo hasta después se lo pusieron. Parecía redundante ya que de todos modos solo la familia podía leerlos. Actualmente, sacó su cuaderno habitual y comenzó un borrador formal para solicitar la presencia del profesor McGonagall en una reunión. Más tarde tendría que copiarlo cuidadosamente en un cuadrado de pergamino fino y un sobre. Fue un comienzo y llevaría tiempo arreglarlo. El almuerzo casi había terminado y luego tomaron pociones. Habían llegado al pasillo que conducía al aula de pociones. Un estudiante mayor les había dicho que el profesor Snape exigía que los estudiantes llegaran sin corbatas y guardaran sus túnicas. Simplemente una precaución de seguridad cuando se le pide que dé más detalles. Por supuesto, algunos de los Slytherin no siguieron esa regla y ahora estaban inquietos, claramente sin querer desprenderse de las túnicas. Fue entonces cuando llegó el profesor. Veo que algunos de ustedes no hicieron caso a la advertencia de sus compañeros de clase sobre la elección de vestuario. Afortunadamente para ti, desde entonces me he acostumbrado a tal cosa. Quizás la próxima vez lo hagas. Presta atención a tus compañeros mayores. A la izquierda y a la derecha de la entrada hay mamparas cambiantes y vestimenta que necesito para mi clase. Niños a la izquierda, niñas a la derecha. Para vosotros que tenéis que escuchar a vuestros compañeros, hay prendas que usaréis sobre vuestros uniformes, dobladas sobre el escritorio. Se quedaron parados, esperando que sucediera algo. Esto pareció molestar un poco al profesor que mordió. Debo pararme como un sirviente y guiar a cada uno de ustedes uno por uno. Sigue adelante, ahora. Con un gesto la puerta se abrió y todos entraron apresuradamente, los estudiantes hicieron lo que se les dijo y cambiaron. Espero que todos y cada uno de ustedes estén preparados en futuras clases. Se espera que aquellos de ustedes con cabello largo lo logren de alguna manera, no me importa cómo. Trénsalo, átalo, córtalo, no permitiré que contamines tu poción, ni soy responsable si de alguna manera logras prenderle fuego. Se le proporcionarán guantes si los necesita. De lo contrario, se espera que traiga a los suyos propios. Lo pasaré por alto esta vez. Hoy no elaboraremos pociones. En esta clase asegurarás ropa suelta siempre que sea posible con estas bandas y clips aquí. ¿Estoy claro? Hubo un coro de sí, profesor Snape durante toda la clase. Un par de ellos terminaron de cambiar, después de haber salido de las pantallas. Muy bien. Inma y Mulch. A partir de ahí debían tomar notas. El profesor dijo que asignará asientos hasta que encuentre buenas combinaciones. Algunos de ustedes lo harán. No tienes aptitud para las pociones, sin embargo, es una clase obligatoria hasta que termines tus exámenes de niveles mágicos ordinarios al final de tu quinto año. Espero que al menos apruebes con un aceptable, ya que de todos modos suele ser un requisito previo para muchas carreras. Seré lo más decepcionado si fallas incluso en un nivel tan bajo. Sepa esto. No acepto nada menos que outstandings para mi clase Neus. Ese es un tema para otro día, si lo logras. No, yo determinaré con quién emparejarte mejor para que no te mates a ti mismo ni a los que te rodean. Esto significa que hasta ese momento, muy probablemente durante las vacaciones de invierno, estarán mezclados y emparejados. En algún momento de su apasionada enseñanza habló sobre el poder de las pociones. Como aquí hay pequeños movimientos tontos de varitas, muchos de ustedes difícilmente creerán que esto es magia. No espero que realmente entiendas la belleza del caldero que hierve suavemente con sus humos brillantes, el delicado poder de los líquidos que se arrastran por las venas humanas, hechizando la mente, atrapando los sentidos. Puedo enseñarte cómo embotellar la fama, elaborar la gloria e incluso detener la muerte. A estas alturas ya tenían una gran cantidad de billetes. Y así fue la clase, por supuesto. Luego llegó el momento de revisar y cuestionar, aunque algunas preguntas le parecieron tontas, incluso a Harry. ¿Por qué no elaboramos cerveza el primer día? Preguntas, ¿te parezco un tonto? ¿Por qué permitiría que un estudiante, que hasta donde yo sé no ha hecho una poción, intente hacer una poción exitosa en su primer intento? Harry preguntó sobre los instrumentos para tomar notas, si podía tomar notas en papel y lápiz. No me importa cómo tomes tus notas, ya sea papel y lápiz o pluma y pergamino. Lo que sea que funcione. Sin embargo, entregarás tu tarea en pergamino. Solo entregarás la cantidad asignada que necesito. Si pagas menos, tu calificación bajará, lo mismo con cualquier cantidad más. Permitiré un exceso de 2 pulgadas, no más.
Tampoco pienses en llenar tu trabajo con textos grandes para escabullirte. Lo mismo ocurre con una escritura tan pequeña que necesitaré una lupa incluso para leerla. Si recibiera tales obras serías calificado como un troll. Finalmente la clase estaba casi terminada. Aquellos de ustedes que necesitan cambiar, ahora sería el momento. Adelante, pero presta atención. Recuerda llegar preparado a la siguiente clase. Hablando de eso, aprenderemos la preparación de ingredientes. Tendrás que traer tu kit, sin embargo tengo repuestos, en caso de que sean necesarios. También aprenderemos el cuidado adecuado de los calderos. Si demuestras ser lo suficientemente competente, es posible que preparemos una poción a finales de mes. Tu tarea es investigar por qué cuidamos nuestros calderos y las consecuencias de una mala atención. Asegúrese de preguntar también a los estudiantes mayores sobre su opinión, debe haber al menos una cita y un nombre. Espero 20 centímetros de trabajo y de dónde sacaste tu información. Despedido. En ese momento sonó la campana, ya todos habían hecho las maletas, solo una pareja corría, habiéndose tomado su tiempo para volver a ponerse el uniforme escolar. Harry opinaba que el profesor Snape estaba lleno de sí mismo. Al hombre le encantaba hablar, casi tanto como parecía burlarse de todos y cada uno de los que sentía que estaban por debajo de su nivel de inteligencia. Aún así, el hombre conocía su profesión. El niño esperaba con ansias futuras clases. Su tarea era similar a la anterior, sin embargo tenía la opción de reprobar una calificación reprobatoria si el trabajo era demasiado corto o demasiado largo. Si analizamos los demás objetivos, ahora ellos también tenían opciones de fracaso muy similares. Ambos grupos se separaron presumiblemente para prepararse para la clase de defensa contra las artes oscuras. Después de eso, Charm se compartió con los Hufflepuffs. Para decepción de Harry, apenas podía entender lo que decía Quirrell. El hombre tenía una tartamudez terrible y un poco de seseo. La habitación olía a ajo, supuestamente para alejar a los vampiros, y un olor extraño y fingido que Harry simplemente no podía identificar. Fue suficiente para darle un poco de dolor de cabeza. Sin embargo, Harry pensó que podrían ser poderosos, su barra de salud era bastante grande, al igual que su magia. Todo lo demás estaba confuso, simplemente lo atribuyó a que eran de un nivel superior. Al igual que los demás profesores, así como algunos de los estudiantes mayores. A Harry le sorprendió que los Weasley en su conjunto tuvieran barras de salud ocultas, apenas podía distinguirlas de Ron, solo que eran 2 niveles más altas que él. Neville también era solo un nivel superior a él. El resto de sus compañeros de dormitorio estaban a la par o unos niveles más abajo. Apenas atrapó a sus compañeros de año, pero pensó que de todos modos los aprendería muy pronto. Por lo que decía su guía, debería haber podido ver más detalles, pero hasta ahora solo se limitaba a las barras HP y MC, así como a los niveles y títulos cuando era posible. Quizás estaba encerrado detrás de un conjunto de habilidades ocultas. Bien, defensa, Harry volvió a la clase aunque sintió que no se perdió nada en particular. Y así continuó la clase hasta que finalmente terminó. Todos se sintieron decepcionados y molestos en un grado u otro. Esta vez al menos no hay tarea. Al menos la puerta del profesor estaba abierta, así que entraron y se sentaron. Los Hufflepuffs llegaron en grupo antes de que sonara la campana. El profesor Flitwick parecía un tipo alegre en opinión de Harry, el hombre de baja estatura estaba pasando lista, chillando cuando encontró el nombre de Harry, hasta ahora el único profesor que reaccionó ante él. Hasta ahora la clase había ido más o menos igual que el resto de ellos hoy. Más trabajos teóricos, notas, advertencias. Harry sintió que su propio tipo de magia probablemente estaba a la par con lo que aprenderían. Hasta ahora no estaba muy entusiasmado. Su tarea era proporcionar una lista de hechizos que les gustaría aprender, qué hacían y por qué querían aprender esos hechizos en particular. Curiosamente no había ningún requisito de longitud, aunque Harry pensó que tendría que mantenerlo razonable y conciso. Se separaron de los Hufflepuffs y fueron a sus dormitorios a dejar sus libros y todo eso. ¿Qué tal si nos reunimos aquí y luego nos dirigimos al patio? Harry preguntó mientras pasaban por un pasillo estrecho. Preguntó principalmente a los niños, pero pensó que las niñas también querrían aprender. Además, sería un buen momento para ser amigos. Como grupo, todos estuvieron de acuerdo y se retiraron apresuradamente a la torre. El tiempo se mantuvo hasta el momento, aunque estaba moderadamente nublado. Regresaron a través del castillo, hablando sobre sus clases favoritas, qué hechizos querían aprender, lo aterrador e increíble que era Snape, más sugerencias de hechizos. Finalmente llegaron y tomaron un rincón tranquilo.
Al parecer hoy fueron Seamus y Lavender quienes estuvieron a cargo. Vamos Harry, prometiste mostrarnos tu magia sin varita. Magia sin varitas. Harry puede hacer magia sin varita. Exclamó Lavender, de repente a su lado, las otras chicas también estaban interesadas. ¿No se supone que la magia sin varita es dura y rara? Harry fue bombardeado por preguntas de todos ellos. Bueno, no es eso. Escuché que solo Dumbledore puede hacer magia sin varita. Se supone que es el mejor. ¿Puedes hacer algo tan genial como eso, Harry? Quiero decir, oh. Quizás pueda volar sin escoba. Imagínate jugar al Quidditch sin escoba. Bueno. ¿Cómo puede Harry enseñar magia sin varita? Creció como un mugle. Harry se estaba enojando un poco y se estaba impacientando, así que lo único que se le ocurrió fue extender la mano con ambas palmas y cambiar todas sus túnicas por un conjunto de colores teñidos. También usa su telequinesis para traerle una piedra, antes de simplemente levitarla sobre su palma. ¿Quieres dejarme explicarte ahora o seguir interrumpiéndome? Esto los calló a todos, solo Hermione parecía un poco molesta. Aunque incluso ella observaba con curiosidad cómo la piedra comenzaba a orbitar alrededor de su palma, girando ociosamente mientras lo hacía. Con un pequeño gesto devolvió la ropa a su aspecto original. Bien, entonces ¿quién aquí ha hecho magia accidental? ¿Alguien? Harry miró a su alrededor mientras algunos ponían los ojos en blanco, otros asentían, solo una pareja dudaba. Está bien, no estaríamos aquí si no pudiéramos hacer magia, ¿verdad? De todos modos, ¿qué sentías cuando lo hiciste? Si no es una pregunta demasiado personal, Lavender, vete. Bueno, yo tenía 4 años en ese momento, ¿de acuerdo? De todos modos, estaba nervioso porque quería, cubriéndole la cara, que ahora, tan sonrojada, soltó. Quería una muñeca de Harry Potter, ¿de acuerdo? Estaba tan enojado. Y... Está bien Lavender, no tienes que responder, solo quería saber cómo te sentiste en ese momento. ¿Alguien más sintió emociones fuertes justo antes de hacer magia? Harry miró a los demás, para entonces Pavarti ya había envuelto sus brazos alrededor de la angustiada niña, desafiando a cualquiera a mirarla, aunque ella asintió en confirmación de su pregunta. Quizás querías algo con tantas ganas que no te importaba cómo lo conseguías. Tal vez, solo tal vez, tu deseo fue la fuerza impulsora y no la emoción. El profesor McGonagall dijo que era necesario visualizar lo que se quería al realizar una transfiguración, ¿verdad? Todos reflexionaron sobre esto, Lavender se había calmado, sobre todo, sus mejillas todavía estaban rosadas. Solo Neville parecía tener una especie de epifanía, pero la estaba salvando. Debes tener visualización y un deseo de magia sin varitas. Al crecer, creo que nuestra magia todavía se estaba formando, todavía se está formando realmente. Que esta magia cuide de nosotros, y que emociones e intenciones lo suficientemente extremas causarán resultados impredecibles. Sin embargo, cuando somos niños no nos damos cuenta del peligro. Si por ejemplo quisieras lastimar realmente a alguien, ¿por qué te lastimó en ese momento? Dean, anoche dijiste que había sacado el balón de su camino, ¿qué pasaría si en lugar de eso los lesionaras de alguna manera? Quizás los hizo viajar, o... No lo sé. O Ron, ¿qué pasaría si el frasco de galletas se rompiera o algo así? Resoplando de frustración, Harry continuó. Quizás sean malos ejemplos, pero son posibilidades. Un libro que he leído afirma que nuestra magia se calma un poco una vez que superamos nuestro 11º cumpleaños, lo suficiente como para que podamos empezar a tomar el control de lo que hacemos con ella. Aún así, incluso entonces necesitamos ayuda para hacer la magia, o esa es mi creencia de todos modos. Personalmente creo que las varitas son una especie de herramienta de entrenamiento, utilizada para trabajos delicados. Las varitas y los focos no pueden haber existido por mucho tiempo, ¿verdad? Amigo, de lo que estás hablando es de leyendas. ¿Cómo esperas que hagamos algo parecido a lo que Merlín puede hacer sin una varita? No es difícil, creo que todos se dieron la vuelta para mirar a Neville, que estaba jugueteando con una manga. Quiero decir, tiene sentido, ya sabes. En mi primer intento de magia sin varita pude sentir el mundo que me rodeaba. ¿Sabes lo increíble que es el mundo? Los colores vibrantes están a nuestro alrededor. El aire, el suelo e incluso estas viejas piedras prácticamente brillan con magia. Se sintió asombroso. Sentí como si estuviera viendo el mundo tal como era, por primera vez en mi vida. No renunciaría al mundo para experimentar eso otra vez. Pero, yo era todavía joven, mi tontería casi me cuesta la vida. Intenté aprender demasiado rápido.
Terminé en un coma mágico durante una semana. No quería asustar así a mi abuela nunca más. El niño parecía avergonzado. Daba miedo, nunca había visto a mi abuela llorar así, nunca. Y, francamente, tampoco quiero volver a verlo. Así que prometí esperar hasta llegar a Hogwarts para seguir practicando. Ella no puede detenerme. Es mi derecho de nacimiento aprender esto. Neville se había decidido. Entonces, la magia sin varita es posible. No veo cómo puede ser imposible. ¿Ves? Dicho esto, recogió un poco de tierra y la levantó para que todos la vieran. De repente, una semilla brotó antes de florecer en una flor con pedales blancos. Las chicas se quedaron boquiabiertas y los chicos quedaron impresionados con la magia. Aunque Harry quedó impresionado, pensó que podría haber sido el único en hacer magia sin varita. Esto fue simplemente asombroso para él, aún así, querían aprender, para que él hiciera lo correcto por ellos. Eso es genial, Neville. Mira, probablemente todos puedan aprender magia sin varita. Comenzaremos con cómo aprendí, con el cambio de color y la levitación. Probablemente aprenderemos la versión de varita pronto, estoy dispuesto a apostar. De todos modos, vamos a empezar poco a poco, tal vez podríamos empezar con una piedra, cambiar su color. Probablemente no durará mucho y, para empezar, probablemente solo tendrás pequeñas manchas. No te preocupes. Es práctica, incluso a mí me llevó un tiempo aprender a controlar esto. Ayuda a empezar de a poco y avanzar hacia cosas más grandes. Scabbers. Basta ya. ¿Qué te pasa? Todos miraron a Ron, quien sacó su rata mascota que le estaba mordiendo los bolsillos. Sinceramente, Scabbers, lleváis un tiempo actuando raro. Harry solo pudo mirar fijamente a la rata, que aparentemente no estaba actuando bien, inclinando la cabeza notó algo igualmente extraño. No había bar de salud, todo tenía bar de salud. Era como si la cosa fuera falsa. ¿Puedo? Ron le dio a Harry una mirada extraña antes de entregarle la rata. ¿Por qué tiene tanto frío? Esta rata es rara, ¿de dónde la sacaste? Harry preguntó, de repente preocupado por ello. La cosa se había vuelto antinatural todavía antes de que pareciera volver a un bucle de acciones. ¿Cuándo fue la última vez que lo alimentaste? El niño en cuestión abrió la boca por un momento antes de cerrarla, reflexionando sobre la pregunta. ¿Quieres decir que no lo has alimentado en absoluto últimamente? ¿Qué tal la última vez que limpiaste después de él? Me di cuenta de que no hiciste nada por él en todo el día de hoy. Ha estado muy ocupado, pero... Quizás podamos llevarlo con Hagrid, o con el maestro de criaturas. A estas alturas el resto de ellos ya estaban mirando a la rata, notando lo extraño que se comportaba. Sin embargo, Parvati tuvo una idea mínima. Parece una transfiguración. ¿Sabes, como lo que la profesora McGonagall le hizo a su escritorio? Solo lo reconozco porque mi madre nos transfiguraba algunas mascotas cuando éramos más jóvenes. ¿Cuánto tiempo lleva la rata como mascota? Parvati se inclinó más para examinar a la posible mascota. Bueno, Perky lo encontró en nuestro jardín cuando tenía 3 años, creo. Perky sabría más. Ron, preocupado, observó la rata y ahora se dio cuenta de lo extraña que era. Las ratas no viven tanto tiempo. Incluso en cautiverio viven quizás 2 años. Hay un rumor de una rata que vivió 7 años en las colonias, tal vez sea una rata de reemplazo. Al ver miradas en blanco, Parvati explicó. A veces las mascotas mueren, teníamos un pez dorado como mascota cuando teníamos 6 años, a mi hermana y a mí no nos dijeron hasta que teníamos 10 que en realidad teníamos 4 peces dorados como mascota. Padma y yo nunca lo supimos hasta entonces. Aquellos que tenían mascotas similares de repente tenían los ojos muy abiertos y ahora se preguntaban si ese también era su caso. Aún tenemos que llevar la mascota a alguien, independientemente de si es un reemplazo o no. El profesor McGonagall dijo que podríamos acudir a ella si tuviéramos alguna pregunta, pero la cabaña de Hagrid está justo allí. No sé dónde encontrar al profesor de cuidados en este momento. Harry afirmó que, ahora mirando más de cerca a la rata, notando algunas imperfecciones menores, los ojos no se lanzaron a ninguna parte ni parpadearon. Voto por McGonagall, probablemente deberíamos contratar a Fred y George, les gusta gastarme bromas, tal vez tengan a Scabbers con ellos aunque lo dijo, Ron realmente no lo creía. Pero no sé, no habían hecho nada tan estúpido como esto desde que los atraparon una vez intentando convertir mi osito de peluche en algo cuando tenía, bueno, más o menos la misma edad cuando encontraron a Scabbers, creo. De todos modos, Harry tenía algo que preguntarle al profesor McGonagall, ¿verdad?
Hermione intervino, dándole una mirada significativa. Una mirada que Harry le devolvió el ceño. Su carta no estaba ni cerca de estar lista, pero si ella quería resolver esto rápidamente, entonces era su responsabilidad por la grosería que se avecinaba. Muy bien, es cierto que necesitaba hablar con nuestro jefe de cámara para una reunión privada, vámonos. Podemos aprender el hechizo de color más tarde, por ahora simplemente visualiza lo que quieres e intenta introducir un poco de magia en la piedra. Si quieres practicar la levitación, hazlo sobre la piedra. Créeme, lo más probable es que tú no tengas la magia para levitar, yo tampoco. Con un gesto les dio a cada uno una piedra para trabajar. Fue un grupo concentrado el que recorrió el castillo de regreso al aula de la transfiguración. Harry pensó que les resultaría más fácil aprender este poco de magia, sintió que las piedras estaban saturadas de magia ambiental y demostrarían adaptarse más fácilmente. No esperaba con ansias la próxima conversación. Sin embargo, a pesar de lo observador que era, realmente no se dio cuenta de que las reacciones de Ron parecían exageradas, algunos dirían incluso forzadas. Incluso si su preocupación por Scabbers era genuina, su reacción a la magia sin varita fue un poco mediocre. Hogwarts pronto se llevaría a algunas sorpresas. Hola, a un pequeño espacio publicitario, para pedirles que si les está gustando el fanfic, que por favor se suscriban, así les llegan avisos de nuevas actualizaciones y me ayudan a mí al ayudarme a crecer. La profesora se ocupaba de sus propios asuntos y finalmente tuvo un momento para repasar el trabajo de verano de su séptimo año. Al menos superar a algunos de los estudiantes más entusiastas. En ese momento ella estaba a punto de bajar la calificación de sus tareas en un punto. Seguramente después de varios años en Hogwarts ya aprenderían a entregar las tareas dentro de las regulaciones establecidas, ¿verdad? En lugar de eso, estaba repasando un pergamino que excedía sus exigencias de 2 pies de trabajo, además de escritura pequeña. Creo que lo haré, y tendré que llamarlos de todos modos. Pido opiniones, no copiar secciones enteras de un libro de texto. El descaro de algunos estudiantes. McGonagall rara vez sacaba su tinta roja, pero sentía que este caso era uno de esos momentos. Justo cuando sumergió su pluma especial, alguien llamó a la puerta de su oficina. Maldiciendo y bendiciendo la distracción en igual medida, dejó de lado el trabajo. Entra. Eran sus primeros años, con Harry al frente llevando algo en sus manos. Por un segundo le preocupó que algo hubiera pasado, tal vez todos habían probado el bosque por desafío. Ella esperaba que no. Disculpe la interrupción, profesor McGonagall, pero teníamos una pregunta y una petición. Podría ser importante. Harry le mostró Scabbers. Debo decir que fue una transfiguración decente. No has estado leyendo con anticipación ni probando hechizos por tu cuenta, ¿verdad? Quizás necesite descontar puntos y asignar detenciones si ese fuera el caso. ¡No! No, profesor, se supone que esto es una mascota, la mascota de Ron para ser exactos. Íbamos a preguntarte si podías comprobarlo, pero ya nos lo confirmaste. Harry respondió rápidamente. Tal vez deberíamos haber contratado a Fred y George, podría ser una broma de ellos. Ron intervino, un poco más convencido ahora. Esos gemelos, juro que serán mi muerte. Muy bien, uno de ustedes va y los rastrea. No temas, profesor. ¡Aquí estamos! Dios mío, ¿qué han hecho los Hickler-Ronikins ahora? Ya están en problemas en su segundo día de clases. Greg, este podría ser un nuevo registro familiar de Weasley si me permiten decirlo. De hecho, hermano, de hecho, entonces, ¿qué han hecho Ron y compañía ahora? Fred, George, basta. Vayamos al fondo de esto, profesor. Mis hermanos aquí me trajeron hace unos momentos, alegando que pensaban que Ronald podría haberse metido en problemas. Perky entró tras ellos. Por favor, díganme por qué podrían pensar que el joven señor Weasley está en problemas. De todos modos, todos están aquí ahora, así que vayamos al fondo de esto. ¿Alguno de ustedes tres transfiguró la imagen de esta mascota y la cambió por una especie de broma? McGonagall ahora desconfiaba mucho de todos los que estaban aquí. Al menos los primeros años se tomaron muy en serio que su casa fuera una familia. ¿Por qué haría eso? Le di Scabbers después de recibir mi búho Hermes. Fred, George. Oye, no nos arrastres a esto. Ni siquiera hemos aprendido este tipo de transfiguración todavía. ¿Sí? ¿Por qué haríamos tal cosa? ¿Por qué nos tomas? El resto de los primeros años fueron viendo cómo sucedía todo esto, mirando de un lado a otro entre los Weasley y el profesor. McGonagall agitó su varita sobre la mascota, probablemente buscando algo. Aunque ahora estaba bastante confundida. Quizás he juzgado mal la situación. Dime, ¿sabías que esta transfiguración ya tiene algunos años?
¿Quizás una mascota olvidada de alguno de tus padres? Los cuatro Weasley compartieron miradas y tuvieron una especie de conversación rápida y silenciosa entre hermanos. Al parecer Perky fue el portavoz esta vez. No lo fuimos, seguramente me habría dado cuenta. Encontré Scabbers en nuestro jardín allá por los años 80. Con otro movimiento de su varita, McGonagall escaneó a la rata. Es extraño, hay evidencia de que esta fue una transfiguración casi impecable en algún momento, más realista, no me gusta esto, esta firma me resulta familiar de alguna manera. Esto es no ni las firmas de tus padres, ni tampoco las de tus hermanos mayores, déjame llamar a tus padres y al director. Toma asiento y por favor espera. Cuando apareció un barrido de sus asientos de varita para todos, McGonagall había ido a su habitación conectada, presumiblemente para hacer lo que ella afirmaba. Solo pasó medio momento antes de que Perky tomara el mando. Muy bien, chicos, ¿qué está pasando? Fred y George aquí solo se acercan a mí cuando sucede algo importante. Así que derrama. No alzó la voz ni una sola vez. Bueno, estábamos intercambiando historias sobre magia en el patio cuando Scabbers aparentemente comenzó a comportarse mal. Ron. Harry entregó el tema con bastante facilidad, no hay necesidad de arrastrar a todos a lecciones sin varita ahora, en su opinión. Vaya, gracias. Perse, Scabbers estaba actuando raro y no me di cuenta hasta que Harry lo mencionó. Bueno, anoche empezó a morder las sábanas, así que lo guardé. Antes me mordió el bolsillo así que lo saqué para que parara. Cuando Harry pidió verlo, notó que Scabbers estaba más frío de lo normal. Fue Parvati quien dijo que estaba actuando como una transfiguración. Pensé que esos dos podrían haberme estado haciendo una broma al cambiar de Scabbers. Aunque no estaba seguro, Parvati pensó que tal vez era una mascota de reemplazo o algo así. Bueno, sucede. A veces las mascotas mueren y el niño no lo sabe, por lo que los padres las reemplazan rápidamente por otra que parece igual. Pensé que era algo similar. Solo noté que era una transfiguración porque a veces mi madre nos hacía mascotas para jugar cuando estábamos demasiado alborotados, Parvati explicó. Además, las ratas no viven tanto tiempo, 2 años es bastante generoso. Perky lo pensó un poco, el resto de los primeros años fueron mirando curiosamente pequeñas rocas. Decidió preguntar al respecto. Harry puede hacer magia sin varita. Me cambió la túnica un arcoíris de colores sin varita. Hazlo, Harry, enséñale. Lavender estaba emocionada de verlo de nuevo. Con un suspiro, Harry le dio un golpecito en el hombro, desde su dedo el material negro cambió de color a un rosa pastel, extendiéndose a lo largo de toda la túnica. Los colores de la casa cambiaron de rojo y dorado a morado oscuro y plata gris. Habría cambiado fácilmente con un gesto, pero en ese momento se sintió un poco dramático. Estaba observando la reacción de Perky. El prefecto solo observó con un pequeño ensanchamiento de los ojos, pero nada más. Incluso Fred y George observaban atentamente, lo que tampoco era exactamente la respuesta correcta según Harry. Lo siento, pero ella preguntó. Harry volvió a tocarle el hombro, revirtiendo instantáneamente el proceso, para su consternación. Sé más que eso, obviamente, pero estoy haciendo que comiencen con el cambio de color y la levitación. No quiero enseñarle a todo el mundo ni a su abuela todavía. Así que por favor intenta mantener esto en silencio. Tienes nuestra palabra como Weasley. Perky respondió solemnemente. Entonces, nada nuevo. No puedo creer que Scabbers haya sido un impostor todo este tiempo. Vamos, Perse, ¿escuchaste a McGonagall? Sí, dijo unos años. Perky, ¿sabes que mamá o papá habrían dicho algo en este momento si Scabbers hubiera sido un reemplazo o un impostor? No te culpes. Tú conocer Bill o Charlie tampoco harán algo así. Explicó Ron. Oh Dios mío. Lo hice. Todos miraron a Hermione, cuya piedra ahora tenía un tinte azul. Todos se agolparon a su alrededor para verla mejor y todos la felicitaron. Harry quedó impresionado, le habían llevado bastantes intentos antes de llegar a ese punto. Sin embargo, tuvo que preguntarse si lo aprenderían más rápido sin que el asunto del jugador fuera para ellos. La presión de comprobar la habilidad y ver un pequeño nivel arriba, le preocupaba que no pudiera dominar ese nivel y todo eso. A estas alturas, ya había ignorado en gran medida las habilidades de seguimiento que tenían estadísticas de nivel superior, solo servían como recordatorio de su progreso, estaba más preocupado por observar el dominio de ese nivel superior que por cada pequeña ganancia. Casi no quería hacerla estallar, pero decidió seguir adelante de todos modos. Muy buena, Hermione. Ahora bien, ¿era el color que querías? La niña se detuvo en seco. Bueno, no lo es. Harry asintió y continuó. Ese es tu objetivo ahora.
Darle a esta piedra el color y el tono adecuados. Pero es un gran comienzo. Sigue así, me llevó una semana llegar a esa etapa, tal vez llegues más rápido que yo. Envalentonados por el éxito de uno de los suyos, los demás se volvieron más decididos a lograrlo. Muy pronto McGonagall regresó una vez más. La situación se ha resuelto. No te preocupes mucho por eso, ¿qué estás haciendo? Harry estaba en el proceso de mostrarle a Parvati cómo levitar su piedra. Por supuesto, su concentración se rompió tan pronto como McGonagall entró por la puerta. Seamus también perdió la concentración, de alguna manera convirtiendo su túnica en un oro descolorido, los bordes comenzaron a humear ligeramente. «Ark. Estoy en llamas», gritó, dándose palmaditas. La profesora simplemente agitó su varita, revirtiendo el cambio. «Señor Finnegan, cálmese. No estás en llamas, eso es simplemente una ilusión, aparentemente». Ella quedó bastante impresionada, al parecer Harry también. «Eso es impresionante. No pensé que eso fuera posible. Quizás debería probar eso. Nadie intentará nada. Ahora, explíquense». A Minerva le contaron lo que estaba pasando, mientras ella lanzaba hechizos sobre cada uno. «Bueno, al menos parece que no está pasando nada malo. Puede continuar practicando este hechizo de cambio de color, sin embargo, señor Potter, me informará a mí o al profesor Flitwick la próxima vez que desee enseñar magia sin varita. Solo una medida de precaución, te lo aseguro. Quizás este fin de semana puedas mostrarnos lo que has aprendido hasta ahora». Los otros estudiantes se susurraron emocionados, aunque Harry se sorprendió. «¿No quieres que pare?» Dios mío, no, es refrescante ver si estoy siendo bastante honesto. Quién sabe, quizá marques el comienzo de una nueva era de magia sin varita, como no se ha visto desde la época de Merlín. McGonagall parecía entusiasmado ante la perspectiva. «Profesor». Hermione comenzó dulcemente, Harry sintió que todo su cabello se ponía de punta. «Quizás debería recordarte que Harry tenía una petición». «Oh». Pensé que tenía que ver con la rata mascota. «Muy bien, ¿qué pasa, señor Potter?» El profesor se estableció. «Bueno, profesor McGonagall Harry». Harry puso una mano sobre su hombro, congelándola una vez más por un momento. «Hermione, no». «Acum». Al ver la mirada afligida de McGonagall a su mano, se apresuró a dar más detalles. «Esto tiene que ver con familia negocios, y no debe abordarse en compañía mixta además de usted, yo y griega. Partes relevantes». Con la última mirada puesta en Hermione. «Yo iba a hacer todo esto como es debido, pero ella insistió». McGonagall frunció los labios antes de tomar una decisión. «Todos ustedes están despedidos, con excepción del señor Potter y la señora Granger. Por supuesto, solo hubo algunas quejas, esta era una conversación de la que estaban dispuestos a mantenerse alejados. El único que pareció realmente enfadarse por ello fue Lavender. Una vez que McGonagall aseguró la habitación, se volvió expectante hacia los dos. Harry se apresuró a explicar lo que había sucedido. Y eso fue todo lo que pasó. «No debería haber trabajado en mi trabajo familiar en el gran salón, ahora lo sé. Simplemente no lo esperaba esto para que suceda, se supone que es algo realmente raro». «Señor Potter, eso es suficiente, lo entiendo. Estás de suerte, como subdirectora es mi deber conocer muchos hechizos de diagnóstico en caso de que el director no esté disponible por una razón u otra. También in loco parentis de estudiantes nacidos de muggles puedo autorizar una exploración diagnóstica, con el permiso del estudiante en cuestión. He estado en contacto con su tía, el señor Potter, y ella también me ha dado permiso para hacerlo. Entonces debo preguntar, ¿tengo permiso para escanearlos a ustedes dos? ¿Qué está pasando? ¿Por qué necesitas escanear yo? ¿Qué pasa con todo lo que hizo Harry?» Hermione estalló, todavía queriendo respuestas a su comportamiento. «Señorita Granger, se calmará, estoy tratando de llegar al fondo de esto. Puede que el señor Potter haya manejado mejor la situación, pero estaba dentro de su posición como heredero de la casa Potter para hacer lo que hizo. También te estoy escaneando ambos, señora Granger. Entonces pregunto de nuevo, ¿tengo tu permiso?» Mientras fruncía los labios, Hermione asintió. «Sí, lo haces». Harry simplemente asintió. «Muy bien». McGonagall murmuró los hechizos en silencio, siguiendo una especie de patrón intrincado, y su ceño fruncido se hizo cada vez más pronunciado. Harry notó que aparecían más ventanas y salían demasiado rápido para que pudiera leer. Finalmente, con un gesto elegante, se detuvo. «Esto es, simplemente asombroso. No se ha hablado de eso en casi 800 años al menos aquí en el Reino Unido mágico. Mi palabra Potter, ciertamente ya no haces las cosas a medias, ¿verdad?
El niño en cuestión se sintió vagamente insultado, aunque eso no aclaró mucho la confusión. Bueno, tengo buenas noticias. Parecería que ustedes dos tienen un vínculo de compatibilidad. ¿Un qué? Harry exclamó. Soy demasiado joven para casarme. Hermione continuó balbuceando. Señorita Granger, cálmese inmediatamente. Una compatibilidad no es de ninguna manera un vínculo romántico, así que será mejor que lo tengas en mente ahora. No, es un fenómeno raro, más bien como encontrar un gran amigo en la mayoría de los casos. Un nuevo hermano en muchos otros casos. Rara vez los compatibles se casan. Esto simplemente significa que si alguna vez ustedes dos lanzan magia juntos, tendrá mayores posibilidades de éxito y serán pociones poderosas y más potentes, cosas así. Ese es aproximadamente el alcance de tales capacidades que se han observado. Quizás haya más, pero puede que esté encerrado en alguna biblioteca familiar o perdido en el tiempo. Satisfecho de que ambos se estuvieran calmando, McGonagall continuó. Aunque hay que tener en cuenta que esos vínculos, cuando se vuelven amargos, darán lugar al rival más amargado. Esto es una fuerte compañía potencial. Si ambos deciden aceptarlo, esto significará que habrán encontrado una amistad similar que durará toda la vida. Harry ahora estaba en un pequeño aprieto. Con lo observadora que era Hermione, seguramente ella estaría haciendo preguntas sobre sus gestos y demás. Lo que resulta aún más exasperante es el asunto del vínculo. Afortunadamente McGonagall aclaró las cosas a Hermione. La niña estaba preocupada por casarse a la tierna edad de 12 años. Quizás, señor Potter, debería explicarle cómo esto debería afectar el estatus de su cámara. Harry intentó recordar lo que había leído hasta ahora sobre eso antes de darse cuenta. ¿Tú o yo? Eso aún está por decidirse. House Potter no tiene un regente activo, hasta donde yo sé. Como heredero, usted puede aceptar el puesto, sin embargo, dependerá de usted ver al señor Potter si puedo encontrar una solución. Por ahora mantendré esto lo más silencioso posible. Hay una carta que debo escribirle a alguien, solucionaremos esto. Por ahora esto todavía está bajo mi cuidado, señor Potter, ahora si tiene la amabilidad de salir de la habitación para que pueda ponerla al día. Tendremos una conversación nosotros mismos más tarde. Este era un tema que felizmente abordaría, había algunas cosas que no podía enseñar y muchas cosas que no sabía de todos modos. Al menos la pobre muchacha tenía a alguien que los cuidaba a diferencia de él. Su tema después de que terminó el de ella fue más severo, tenía que serlo. Debía tener un estándar más alto y sus acciones reflejaban una mala imagen de su casa. Sabía que no era exactamente justo, pero de nuevo se le otorgan algunos privilegios adicionales en comparación con otros. Esto no significaba que tuviera que hacer alarde de ello, sería grosero y de mal gusto hacerlo. McGonagall también le expresó su descontento a Hermione por apresurar estas cosas, que simplemente no se hizo así aquí y esa actitud provocaría su ruina temprana. McGonagall también regañó a Harry diciéndole que podría haberlo manejado mucho mejor, y me aseguraré de que mejores si debo asignarle detención por un año y enseñarle cómo comportarse como un heredero apropiado. ¿Estoy claro, heredero Potter? Sí, su charla tardaría un poco más en completarse. Al menos terminó antes de la cena. Hermione se sentó lejos de él y notó algunas miradas sucias de las chicas de su año. Sabía que tendría que explicar que se trataba de un asunto familiar y aclarar las cosas. Los chicos no parecían muy molestos, Neville sabía que no debía preguntar. Tuvo unos momentos para él solo después de cenar, por lo que rápidamente abrió las notificaciones y la misión dorada fue aceptada automáticamente. Búsqueda de vida. Compatibilidad. De vez en cuando algunas personas tienen una compatibilidad casi mágica, cuando trabajan juntas estas personas pueden crear encantamientos legendarios que duran mucho tiempo. Con tal compatibilidad la magia puede confundirla con magia familiar. ¡Cuidado! Romper ese vínculo provocará un profundo resentimiento en ambas partes. Tú y la otra persona debéis decidir desde aquí. Harry frunció el ceño antes de cerrar la ventana. En su opinión, el sistema Gamer tenía sus desventajas. La mayor parte del tiempo brindaba pocos detalles. Por ahora decidió que ambos abordarían esto simplemente paso a paso. Además, ambos deberían tener muchos beneficios con esta habilidad, ¿verdad? Con ese pensamiento terminó de cenar y regresó a los dormitorios. Con un día emocionante hasta ahora, Harry simplemente se preparó para ir a la cama y se estrelló instantáneamente. Solo podía esperar que se tratara de un acontecimiento único y que no encontrara más acontecimientos de este tipo. En ese momento Harry estaba decidiendo que entrar al mundo mágico era extraño.
Apenas había entrado en la primera semana de clases y ya había encontrado otra especie de búsqueda de vida. Esperaba que hoy no sucediera nada demasiado loco y que pudiera superar la herbología, el vuelo y la astronomía sin problemas. Quizás incluso encuentre una instancia para explorar más adelante. Incluso una pequeña misión sería bienvenida. Seguramente los acontecimientos de ayer fueron solo un suceso aleatorio. Desafortunadamente, su día se vio afectado al llegar a la sala común. Todos los primeros años estuvieron abarrotados alrededor del tablón de anuncios. Se reprogramó la clase de vuelo del primer año. Todas las clases de vuelo del primer año se han pospuesto hasta el jueves. Hubo muchas exclamaciones sobre la noticia. Incluso Harry esperaba con ansias su primera lección de vuelo. Los estudiantes mayores también estaban desconcertados, seguramente había una razón, ¿verdad? Los primeros años desayunaron, lamentándose aún en la clase de vuelo, finalmente se dirigieron a los invernaderos para estudiar herbología. La profesora Sprout sabía lo que enseñaba y no tomaba tonterías. Ella había explicado que la flora mágica y los hongos eran más peligrosos que sus contrapartes mundanas. También hizo un gesto hacia el otro invernadero que tenía varias plantas presionadas contra el vidrio, explicando que algunas plantas buscan el sol, mientras que otras se esconden en las sombras, señalando la parte de los invernaderos que estaban ligeramente oscurecidas. Actualmente estuvieron en el invernadero relativamente seguro durante los primeros años. Este año repasaremos las plantas no mágicas y el proceso para cultivarlas y cosecharlas. Estos van desde flores, verduras, algunos hongos y un par de frutas. También la vestimenta adecuada, el equipamiento y los fertilizantes preferidos para las plantas. Espero que hayas sido lo suficientemente inteligente como para traer un par de prendas que no te importe ensuciar. Al menos para la clase de hoy no necesitarás estos artículos, recuerda venir preparado para tu próxima lección, por favor. Explicó el profesor, con eso aprendieron los pasos y tomaron notas. Los Gryffindor compartieron la clase con los Hufflepuffs. A Harry no le importó la clase, le recordó el jardín de Joyce en Private Drive, también las veces que ayudó a su tía con su propio jardín. Era una de las tareas que podía realizar sin pensar, de alguna manera mantenerse ocupado cuando quería que lo dejaran solo. Bueno, cuando se trata de la parte práctica de la clase. Por la forma en que se manejaron las clases futuras, tomaron notas y aprendieron la teoría de las cosas en las que iban a trabajar. La siguiente clase realmente se ocuparía de la planta que aprendieron. Por supuesto, hubo excepciones, como los períodos dobles de herbología, en los que tendrían que tomar notas al inicio del período y la siguiente mitad se dedicaría a trabajar en el proyecto. No tendrás que preocuparte por la herbología de doble período hasta al menos tu tercer año, para entonces debería tener una comprensión básica y debería poder mantenerse al día con el plan de estudios. Tenga en cuenta que, a veces, trabajaremos en varios proyectos en la misma clase y se le notificará con anticipación. Algunas plantas necesitan cuidados intensivos, otras más cuidados meticulosos. El profesor Sprout pasó el resto de la clase diseñando las clases futuras y lo que harían. Parecía una clase corta, ya se estaban preparando para irse. Muy bien, muchachos, su primera tarea es la siguiente. La tarea del profesor Sprout era esencialmente encontrar 3 ingredientes mágicos y 3 no mágicos y escribir un párrafo sobre cada uno de ellos. No hubo puntos de bonificación. Lo digo en serio. 3 de cada uno solo, cualquier cantidad mayor hará que tu calificación baje, cualquier cantidad menor tendrá el mismo resultado. Tampoco toleraré que nadie supere el límite de un párrafo. Cada párrafo debe tener al menos 4 oraciones, no más de 8. Harry sugirió ir a la biblioteca para comenzar con algunas de sus tareas. Bueno, si completamos nuestro trabajo primero, podremos hacer lo que queramos más tarde. Además, la clase de vuelo fue cancelada y el almuerzo no será hasta dentro de 3 horas. Los Hufflepuffs simplemente siguieron su propio camino, probablemente de regreso a su casa. Algunos de los Gryffindor querían holgazanear o explorar. Tenía que señalar algo. Prefiero pasar los fines de semana y las tardes explorando que estudiando. Además, podríamos dar un paseo alrededor del lago después del almuerzo. No olvides que tenemos clase de astronomía esta noche. Fue con algunas quejas que el primer año Gryffindor se dirigió a la biblioteca. Esta noche fue su primera clase de astronomía revisando el horario. Harry entendió por qué no había clases matutinas los miércoles. Al menos al parecer fue durante los primeros años. Como grupo decidieron trabajar primero en la tarea de encantos, siendo una de las tareas más fáciles. No podría ser tan difícil buscar un puñado de hechizos, ¿verdad?
Harry no debería haber cuestionado al universo sobre eso. Aunque el libro estándar de hechizos tenía muchos hechizos, algunos de los estudiantes querían aprender grados superiores de magia, y esos no se encontraban en sus libros. Tuvo que recordarles que también nombraran el libro del que encontraron dichos hechizos y su razonamiento. Por las miradas de desaprobación también sabía que probablemente debería bajar un poco el tono. Está bien, solo digo que es más fácil empezar con buenos hábitos que corregir los descuidados más adelante. Aún así, todo fue muy divertido mientras debatían qué hechizos son más divertidos de aprender y cuáles eran más geniales. La señora Pince solo tuvo que venir una vez, así que hazles callar. Por alguna razón, Hermione estaba buscando magia que sustituyera las herramientas eléctricas. Parvati quería saber cosas de costurera. Por supuesto, a nadie le sorprendió del todo que Seamus quisiera aprender sobre las explosiones en este momento. Fue necesario un poco de insistencia para que Ron trabajara, quien decidió buscar hechizos de consuelo. No siempre se encuentra una manta y, además, hace frío en invierno. Algunos períodos de calentamiento serían geniales para eso. Ron razonó mientras escribía el par de hechizos que pensó que serían geniales. Además, las capas tienen un límite. Imagina lo increíble que será una capa con períodos de calentamiento cuando empiece a nevar. Puede mantener tu comida caliente por más tiempo, como los sándwiches calientes. Ni siquiera Parvati tuvo respuesta para ese, aunque Hermione no pudo evitar bromear un poco. Solo quieres comida caliente a pedido. Dean y Neville realmente no tenían preferencia de ninguna manera por el trabajo con encanto y elegían uno al azar una vez que estudiaban un poco. Hubo muchas quejas de buen carácter, pero lograron mantenerse ocupados hasta la hora del almuerzo intercambiando hechizos y notas. Decidieron separarse y disfrutar del almuerzo. De alguna manera, Harry se encontró frente a Perky. A Harry le pareció extraño que hoy solo tuvieran herbología y astronomía, especialmente porque esperaba con ansias su primera lección de vuelo. El resto de los primeros años estuvieron de acuerdo. La clase de vuelo se pospuso hasta la siguiente el jueves. Tendrían clases de vuelo 2 veces por semana durante unos meses. Al parecer, el aprendizaje era obligatorio al menos hasta las vacaciones de invierno durante todos los primeros años. Harry le preguntó a Perky sobre eso, esperando obtener más información. Eso es extraño. Quizás encontraron algo mal con las escobas de la escuela. Lo investigaré, Harry, no te preocupes por eso. El niño estaba comiendo un sándwich improvisado a toda prisa mientras leían un libro. Quizás quieras empezar a adquirir el hábito de estudiar durante tu tiempo libre, cualquier cosa en realidad, pero especialmente cuando se trata de clases. Estaba un poco dividido al respecto, quería explorar y hoy sería el momento perfecto para ello. Con un suspiro sacó el libro de su poción, al menos había terminado de comer. Al menos recordaba la tarea. Hola Perky. ¿Por qué es tan importante el cuidado de los calderos cuando tenemos magia que puede limpiarlos fácilmente? El prefecto se detuvo un momento para reflexionar sobre la cuestión. Puede que te sorprenda, Harry, pero las pociones son mágico. No querrás usar magia con sustancias potencialmente volátiles. Lo ideal es que lo último de la poción desaparezca, se limpie y todo eso. Pero eso no será lo mejor que pueda pasar. Si decidieras fregar un caldero con residuos en su interior podría vaporizarse, liberando humos peligrosos. Quizás explote, se incendie mágicamente, es difícil saber qué reacción podrías obtener. Lo mejor es no arriesgarse. ¿Alguna razón en particular que preguntes? Bueno, el profesor Snape quería una cita de un estudiante sobre el cuidado de los calderos. ¿Te importa si uso tu nombre? Harry estaba un poco sorprendido por la explicación. Por supuesto. ¿Sabes, Harry? Me acabas de recordar eso. Me estoy preparando para las pruebas OWL de este año, estoy bastante seguro de que eso probablemente estará en la prueba. Perky sacó una especie de diario y tomó nota. Harry también escribió lo que dijo Perky. ¿Recomiendo algún libro para leer sobre ello? Actualmente tengo borradores y pociones mágicas. No tiene nada que ver con el cuidado adecuado, el libro solo tiene pociones, sus explicaciones y recetas. El niño levantó el libro mostrando el título. Quizás quieras buscar Potioneering for the Practical de Thomas Pusey. Aunque puede resultar difícil de encontrar. Creo que el libro se publicó allá por la década de 1780. Nadie creía mucho en su trabajo y, en cambio, transmitía conocimientos de maestro a aprendiz. Muchos han intentado volver a publicar el libro, principalmente porque explica los conceptos básicos del Potioneering, así como el cuidado del equipo. Debes recordar que en aquel entonces la higiene y la limpieza no eran gran cosa.
Muchos de sus compañeros rechazaron el libro por considerarlo infundado y una pérdida de tiempo y de jabón. Ambos se encogieron la cara ante eso. De todos modos, debería haber una copia en la biblioteca en algún lugar. Dudo que puedas comprar una copia en cualquier otro lugar que no sean coleccionistas privados o familias. Puede que haya uno en la biblioteca de tu familia. Los Potter existen desde hace tiempo, así que es una posibilidad. Harry simplemente asintió y agregó el título a su cuaderno personal. Además de eso, parece algo que todo el mundo debería saber. Yo digo que es una tontería, con algún que otro percance con las pociones. Algunas personas simplemente no lo aprenden hasta que se les señala en detalle usando pequeñas palabras. Si me preguntas, los nacidos de mugles y los criados por mugles generalmente no tienen ese problema, lo cual me parece fascinante. Sin mencionar que realmente no existe un estándar cuando se trata de elaboración de calderos. Seguramente hay diferentes tamaños, pero el grosor de ellos depende de la suerte en qué caldero será más grueso que el otro. Un cuidado inadecuado de los calderos podría provocar que se degraden más rápidamente en el fondo y así fue. Perky le explicó a Harry sobre los calderos. Un tema que a Harry no le importaba particularmente, hasta que se le señaló que un fondo ligeramente más delgado podía hacer que una poción se calentara más rápido de lo previsto. Lo mismo se dijo para el contrario, que podía tomar más tiempo. Algunas pociones requerían un tiempo preciso y estas imperfecciones podían causar problemas. Entonces Harry tomó notas durante esta pequeña lección sorpresa. Finalmente Perky estaba llegando a su fin. Es por eso que tengo la intención de postularme para el ministerio, espero al menos abordar este tema en algún momento. Dios mío. Llegaré tarde a la transfiguración. Perdón por interrumpir esto, Harry, pero tengo que ir a clase. Dicho esto, el prefecto reunió apresuradamente sus cosas antes de reservarlas en la fila, para gran desconcierto de varios estudiantes y molestia de otros. Algún tiempo después del almuerzo, sus compañeros de dormitorio arrastraban a Harry a otra salida. Vamos, Harry. Vamos a mirar el lago. Lavender le tiraba de la manga. Parvati invitó a su hermana y a algunos Ravenclaws. Parecías ocupado con Perky y decidí esperarte. Aire. Harry solo esperaba no tener que enseñar a otro grupo de estudiantes. Aún así, no diría que no a hacer más amigos, especialmente de otras casas. Hasta donde él podía ver, en los años superiores no había realmente ninguna relación interna. Algo que le pareció extraño, seguramente fuera de las competiciones y de varios clubes competitivos habría más mezcla, ¿verdad? Al pasar junto a varios grupos de estudiantes mayores no notó nada parecido. Claro que había camarillas y grupos de estudiantes, pero todos estaban divididos por los colores de la casa. Era más pronunciado cuanto más avanzaban. Con el ceño fruncido, decidió dárselo al próximo lunes para que decidiera si se debía hacer algo al respecto. En ese momento apareció un temporizador. 6 días. Encuentra evidencia de interacciones entre casas fuera de las aulas y los clubes. Se había minimizado por encima de sus misiones seleccionadas, denotando alta prioridad, una de las pocas en hacerlo hasta la fecha. Le sorprendió un poco, aunque no demasiado. Por lo general, se topaba con misiones al pensar en una situación. Por lo general, eran misiones mundiales de las que aún no había visto resultados, o misiones de vida. De cualquier manera, significó experiencia en algún momento, así que lo sacó de su mente por ahora. Había un afloramiento rocoso sombreado cerca del lago que ellos también hicieron, otros ya estaban allí. No es el grupo de año completo que realmente no esperaba, pero lo suficiente como para sorprenderlo aún así. Sorprendentemente, también lo fueron Susan Bones y su probable amiga Anna Abbott. Él solo asumió que era probable, que simplemente podrían haber estado disponibles para esta reunión. Estaba un poco decepcionado de que Daphne y Tracy no estuvieran allí. Algo que tendría que remediar más adelante. No pasó nada demasiado grave y Harry le prometió al profesor McGonagall que no podría enseñar sus nuevas técnicas todavía. Tuvo que recordarles que dijo que no pude, pero no hice promesas que los demás no pudieran. Además, es posible que no pueda enseñar, sin embargo, puedo hacerlo. Ayuda a otros si preguntan primero al respecto. Con renovado entusiasmo continuaron practicando. Además de Padma también estaban Anthony Goldstein, Lisa Turpin y Michael Corner. Aparentemente los demás decidieron que era mejor estudiar con anticipación o explorar que sentarse y no hacer mucho más que perder el tiempo, fue lo que Enuist le afirmó. Aparentemente querían ir a mirar a su alrededor. Terry se unió a ellos diciendo que podrían encontrar algo genial. Padma explicó. Roger solo quería leer en paz. Brooklehurst, McDougal y Roper decidieron echar un vistazo al castillo y a otros lugares.
Todos asintieron, tenía sentido. Lavender se volvió hacia Susan. ¿Qué los trae a ustedes dos aquí? Oh, Neville nos invitó al salir. De hecho, íbamos a ir con el grupo a explorar los terrenos. Quizás pasen por aquí en un rato. Vamos, Susan, ¿de verdad querías dejar pasar una lección de Harry Potter? Esto es tan emocionante. Hubo mucha aprobación por parte de los demás de que Harry realmente no podía refutar eso. Era algo suyo. Madre podría hacerlo cuando era más joven, entonces ¿por qué nadie más podría hacerlo? Aunque seguramente no les estaría enseñando sus hechizos más destructivos, probablemente. ¿Y si pudieran empezar con lo básico? Recuerda, la visualización es tan fuerte como el deseo de que algo suceda. Harry lo animó más tarde. Para entonces, la piedra de Hermione se estaba volviendo lentamente de un tono azul más profundo que el anterior. Harry pensó que actualmente se parecía más a arcilla, pero simplemente la animó a seguir haciéndolo. Seamus no tenía exactamente problemas con la visualización, sino más bien con la concentración. El niño logró hacer parecer que la piedra humeaba y estaba lista para explotar en cualquier momento. Cuando lo empujaron, Seamus simplemente dijo que quería que pareciera que estaba en llamas. Bueno, ten cuidado con eso. Hay una diferencia entre algo que parece estar en llamas y algo que, bueno, en realidad está en llamas. A pesar de ser otra lección didáctica, Harry se divirtió, especialmente escuchando más sobre el mundo mágico de los otros estudiantes. Su primera magia y lo que otros pensaron de todo ello. El resto de los Hufflepuffs llegaron y aparentemente pensaron que habían visto un unicornio o un centauro. Con una mirada al bosque, Harry no dudó de ellos. Los recién llegados también estaban entusiasmados por aprender algo de magia nueva, y fue con mucho entusiasmo que todos continuaron trabajando en ello. Ya había llegado la tarde y tuvieron que separarse para prepararse para la cena y la última clase del día. Oh, el sol se había puesto hace un par de horas y todos los primeros años se dirigieron a la torre de astronomía. El profesor Sinistra ya había preparado la clase, había estaciones de escritura instaladas a lo largo de los bordes de la sala. Bienvenido a tu clase de astronomía. Me alegra ver que trajiste tu equipo, comencemos. A partir de ahí aprendieron a montar el telescopio y guardarlo. La clase tuvo que hacer esto 5 veces. Bien. Ahora aprenderá cómo ajustar la configuración. Al pasar la clase, Harry se maravilló de la claridad de todo. Por supuesto, cada vez que la capa de nubes oscurecía la vista, era como mirar a través de algún tipo de velo. Iba a tener que probar esto con un telescopio normal para comparar las diferencias. Ten en cuenta que los encantamientos nos permitirán mirar a través de nubes ligeras. Las clases de visualización se cancelarán durante las tormentas, y durante esas noches nos centraremos en gráficos, lectura y demás en uno de los niveles inferiores. Al parecer, la astronomía tenía más usos que simplemente conocer las posiciones de los planetas y las constelaciones. La mayor parte de la magia ritual suele girar en torno al ciclo lunar, así como a la posición del Sol. Otros rituales requieren cierta posición de los cuerpos celestes en el cielo. Y esos son los métodos bastante conocidos de utilizar la astronomía. Hay bastantes ingredientes de pociones que también dependen de los cuerpos celestes. Especialmente cuando se trata de cosechar. La clase fue un poco más allá del toque de queda y lograron mirar libremente el cielo nocturno como ejercicio de calibración. Sin embargo, Harry sintió que estos telescopios eran bastante inferiores a cualquier telescopio Muggle que pudiera comprar. Sin embargo, no podía negar que los encantamientos eran muy útiles. Esta noche no habría tarea para astronomía. Los prefectos de quinto año de cada casa escoltaron a sus respectivos estudiantes de regreso a sus dormitorios. Harry se enteró más tarde de que esto se debía a que estaban programados para la primera patrulla esa noche y estaban disponibles para la tarea. Por lo que sé, la próxima vez serán los prefectos de séptimo año, o incluso de sexto año. Solo debes saber que esto solo se hace para los estudiantes de primer año. El año que viene se espera que conozcas las rutas y regreses a los dormitorios de forma ordenada. Perky explicó mientras tomaban el camino directo ese día de regreso a la Torre Gryffindor. Perky explicó una vez más algunos puntos de referencia estacionarios a lo largo del camino, con su compañero prefecto enfurruñado en la parte de atrás. Harry pensó que era un día decente y esperaba con ansias el siguiente, aunque estaba ansioso por salir a explorar.